Hola amigos y amigas, un placer estar nuevamente con ustedes en este en vivo. Para los que no me conocen, mi nombre es César Montano, soy psicólogo y es un gusto estar aquí con ustedes. En esta ocasión les quiero compartir una anécdota y a través de la anécdota les quiero transmitir los beneficios que tiene el tener una salud mental en la salud física. Los beneficios que tiene el tener una salud mental y también a la hora de enfrentar nuestras enfermedades físicas. Espero que a través de esta anécdota pueda llegar a esa parte en la cual mis palabras puedan ayudarte. Desde ya te pido por favor que compartas este en vivo, que compartas mi contenido para que de esa manera poder llegar a muchas personas. Hay muchas personas que por X razones no pueden tener acceso, no pueden ir a una consulta psicológica. Y a través de mis palabras, a través de estos en vivos, de estos videos, de mis publicaciones, podemos ayudarles a esas personas, que ese es parte de mi objetivo principal por el cual hago este contenido. Así que por favor ayúdame compartiendo este en vivo, al igual que mis publicaciones, reaccionando, comentando, preguntando, para que así el algoritmo pueda recomendarme a más y más personas. Muy bien, ahora comienzo con la anécdota que te comentaba. Cuando ya iba a graduarme de la carrera de psicología, ya casi por terminar, por culminar la carrera de psicología, en mi país, en El Salvador, fui a hacer mis prácticas en el área clínica y las prácticas las hice en el único y el principal hospital para niños de El Salvador. Su nombre es Hospital para Niños Benjamín Bloom. Y específicamente desarrollé mis prácticas en el área de nefrología y en el área de ortopedia. El área de nefrología me tocó estar con aquellos niños que tienen insuficiencia renal crónica. Y en el área de ortopedia son aquellos niños que estaban fracturados de sus manos, de sus pies, de algún hueso de su cuerpo. Entonces, en el área de nefrología, el hecho de que esos niños estén en diálisis o hemodiálisis es un proceso, es un tratamiento muy delicado, muy complejo, por la situación de lo que conlleva ese tratamiento. Las personas que son médicos, enfermeras o que se manejan en esa área de salud me van a comprender quizás mejor. Voy a hacer todo lo posible para que todos puedan comprender. Entonces llegué, miraba a esos niños y a esas niñas de una manera tal que al inicio fue sorprendente para mí. Fue sorprendente porque nunca había tenido ese contacto directo, específicamente en la manera en cómo se hace una diálisis o una hemodiálisis. El proceso de la diálisis es el hecho de que los niños llegaban una o dos veces por semana al hospital y ellos tienen un catéter que es a través de ahí donde les introducen un químico y ese químico tienen que tenerlo por un tiempo en su organismo y posteriormente de un tiempo lo tienen que sacar, lo tienen que desechar. Entonces, el ver a esos niños y esas niñas postrados en su camita, esos cuerpos muy pequeños y el químico que les introducen son unas bolsas muy grandes, que es como con un líquido, y estar viendo que ellos estaban acostados, diseccionados, lógicamente deprimidos, fue frustrante para mí el hecho de ver a tantos niños y tantas niñas en esas circunstancias, porque lo normal que nosotros vemos y lo que sabemos y lo que debe de ser es que los niños y las niñas jueguen, salten, rían, corran, etcétera, etcétera. Lo que hace un niño y una niña, o lo que debe de hacer un niño y una niña. Entonces,
el detalle fue de que me correspondió, lógicamente, ir a ayudarles en el aspecto psicológico. Y comencé a hacer mi trabajo, comencé a hacer lo que sabía en aquel entonces, lo que había aprendido, lo que me habían enseñado. Y en un momento fue una situación complicada porque es una situación muy inestable que se vive en la sala de nefrología. Porque resulta de que vienen los papás, van a dejar al niño o a la niña y los papás no pueden entrar a estar con ellos ahí. Por lo menos en aquel entonces era así, no sé si ahora las cosas han cambiado. Pero los padres no podían estar con ese niño o esa niña en su camilla, sino que tenían que esperar afuera o en un lugar que ahí les daban como un espacio para que estuvieran ahí. Y solamente pasaban las enfermeras, los doctores que tenían que ir a verlos según cada tiempo, y mi persona y otra compañera que estábamos ahí en el área psicológica. Entonces, vimos la situación catastrófica, porque vimos niños deprimidos, veíamos niños y niñas ansiosos, en el aspecto primero de la separación para con sus papás. El hecho de dar esa separación en un momento tan crítico como es una enfermedad, es una situación complicada. Es una situación complicada porque en esos momentos es cuando se necesita mucho de esas personas que amamos, que queremos y que sabemos que también nos aman. ¿Y qué mejor compañía en un momento de enfermedad para un hijo que una madre o un padre? Después de eso, el proceso también es un proceso complicado, un proceso doloroso, dependiendo de la situación, de cómo ese niño o esa niña esté en su cuerpecito, su sistema inmunológico. Es un proceso doloroso en sí. Y es un proceso rutinario, como les dije, esos niños y esas niñas tenían que ir una vez a la semana o 2 veces a la semana a pasar ese proceso en el cual tenían que introducirles un líquido, un medicamento a su cuerpecito para que les limpiara su sangre y después a cada cierto tiempo tenían que sacarlo. Entonces, mirábamos la situación con nuestra colega con la que estábamos para entonces ayudando a los niños en el área psicológica. Y dentro de ese proceso mirábamos que muchos niños se complicaban a la hora de estar recibiendo su diálisis o su hemodiálisis. Se complicaban y esos son momentos tensos que de un segundo para otro las cosas pueden cambiar. Porque un niño o una niña puede entrar tranquilamente a su diálisis, a su hemodiálisis, pero durante el proceso se puede complicar, puede haber un paro cardíaco, se puede complicar la salud y ese niño y esa niña fallecen en ese momento. En más de alguna vez, a mí me tocó dar la noticia a una mamá, a un papá, que su hijo había muerto, cuando minutos antes lo habían dejado para comenzar su proceso de diálisis o hemodiálisis. Una situación complicada, porque para entonces no tenía, digamos, la estabilidad quizás mental o emocional, por la falta de madurez, por mi edad, etc. Pero era complicado porque a veces me correspondía a mí dar esa noticia tan dura, darle esa noticia a esa mamá, a ese papá, que se había despedido. Yo había visto que se había despedido en la puerta de la sala donde correspondía hacer la diálisis o hemodiálisis de su hijo, y después a los minutos salir a decirle que su hijo o su hija había muerto. Una situación muy complicada, muy dura. Entonces, comenzamos a hacer un proyecto porque observamos de que los niños y las niñas en ese proceso de diálisis y de hemodiálisis simplemente estaban ahí acostados. Y por la misma situación del proceso, tampoco es que puedan andar haciendo mucha actividad física. Pero sí se puede, más que todo los niños y las niñas que estaban en diálisis. En hemodiálisis es más complicado. Pero vimos que ahí no había como un programa, una manera de poder cuidar
de poder ayudar al bienestar mental y emocional de los niños y de las niñas. No había un programa en el cual los niños o las niñas pudieran tener un momento de incentivo, de alegría, de distracción, para poder pasar ese proceso de una manera más tranquila, de una manera que no les causara, demasiado dolor. Entonces comenzamos a comprender, a analizar el hecho de la necesidad de poder ayudar a estos niños y a estas niñas en ese proceso, en ese tratamiento médico. Y junto a una ONG que en aquel entonces también estaba ahí en el hospital, nos unimos y armamos un plan. Y parte de ese plan era que, lógicamente, nosotros a través de las consultas psicológicas llevábamos a ellos diferentes terapias, diferentes maneras de controlar el estrés, la ansiedad para los niños, también para los padres. Pero también una parte muy fundamental fue lo de esta ONG, que planeamos el llevar como payasos. Algunos colaboradores de la ONG, algunos voluntarios, se vestían de payasos y iban haciendo diferentes actividades, diferentes chistes, diferentes actuaciones para que estos niños y estas niñas pudieran distraerse de esa situación. Entonces, con el tiempo y a corto tiempo, vimos los resultados de que los niños y las niñas pudieran distraerse de esa situación complicada. Porque ya no solamente estaban acostados con la sonda y el catéter y esperando que pasara ese proceso doloroso, no, sino que estaban riendo, algunos se levantaban de la camilla, se movían en las actividades y podían hacer algo diferente. Sintieron de que a pesar de estar con esa enfermedad, podían hacer algo diferente. Podían reír, podían bailar, podían moverse. Entonces vimos resultados en los aspectos de que con el tiempo, en las estadísticas de aquellos niños de que se complicaban durante el proceso, vimos que después de haber implementado ese plan, bajaron los niños que se complicaban. Y el proceso de diálisis era un proceso menos doloroso en el cual no había tantas intervenciones de emergencia. Y es ahí donde nos dimos cuenta de la importancia que tiene la salud mental y la salud emocional. Es ahí donde nos dimos cuenta que no es lo mismo pasar un proceso de una enfermedad crónica, de una enfermedad grave, simplemente estando acostado o acostada, pensando en ese dolor, pensando en esa dificultad, pensando en que son los últimos días para vivir. No es lo mismo vivirlo de esa manera que vivir una enfermedad crónica, vivir una enfermedad grave, que quizás humanamente no tiene cura, pero que siempre hay un momento de paz, de tranquilidad, de alegría, de esperanza. Es muy diferente. Y vimos los resultados en esos niños y en esas niñas. Pudimos ver cómo esos niños que cuando llegamos al inicio, los primeros días, deprimidos, no querían hacer nada, pasaban solamente dormidos, las intervenciones de emergencia eran muchas, eran frecuentes, no querían hablar con nadie al inicio, pero después de ese programa, después que hablábamos con ellos, que llevamos diferentes juegos, actividades, payasos, globos, música, bailes, títeres, etcétera, diferentes actividades que ellos se podían distraer, que ellos podían bailar, que ellos podían soñar, que ellos podían colorear, que ellos podían escuchar una historia, ver un show de títeres, etcétera. Eso vimos en sus rostros
la alegría que les causaba. Ya no eran simplemente rostros de dolor, de decepción, de desesperanza, sino que ya reían. Su cara se miraba diferente. Incluso el bienestar llegaba hasta sus padres, porque sus padres miraban cómo ellos salían antes del programa y cómo salían después cuando ya el programa estaba implementado. Y ellos nos comentaban y decían, miren qué están haciendo ahí adentro, mi hijo, mi hija me cuenta que los ponen a bailar, que llegan payasos, y yo lo he entusiasmado. Incluso me decían algunos padres, ahora le decía el niño o la niña, mamá, vámonos, tenemos que ir al hospital, ahora van a ir a los payasos, ahora vamos a bailar, ahora van a colorear, ahora vamos a dibujar. Y ya no lo miraban simplemente como una cuestión de tristeza, sino que lo miraban como algo que les incentivaba a seguir adelante. De igual manera, en el área de ortopedia, al inicio llegamos y por la misma situación de lo que requiere el que el hueso vaya sanando, la cirugía vaya sanando, se requiere de que esos niños estén inmovilizados, dependiendo de cada caso. Pero sí se requiere mucho que no muevan mucho el pie, el brazo o el hueso de que se ha fracturado y que se ha hecho una cirugía para poder ayudarle a que esté bien. Pero de igual manera esos niños venían y pasaban solo acostados. Y llevamos ese proceso, ese programa. Y los resultados fueron similares. Los resultados se vieron en ortopedia que regularmente el niño que se tardaba o la niña que se tardaba más en que se curara su cirugía, después de ese programa, la curación era más rápida. Le daban el alta más rápida en promedio a como los años o el tiempo anterior. Si un niño, por ejemplo, se había fracturado el hueso de su pie, por ejemplo, y regularmente después de la cirugía se tardaba 2 meses en dar el alta, la variante era casi como 1 mes y medio que se tardaba después del programa que implementamos. Aproximadamente 2 semanas antes de lo que era antes. En algunos casos fue hasta la mitad. Si se tardaba 2 meses regularmente, después se tardaba 1. Y eso lo pudimos ver reflejado en ese aspecto de la diferencia que se hizo en cómo esos niños y esas niñas pasaban el tiempo en ese momento. Porque el único cambio que hubo cuando se dio ese salto de bienestar, el único cambio que hubo fue el programa que desarrollamos. Era el programa que habíamos implementado. El llevar a los niños alegría, el llevarles una canción, el llevarles las consultas psicológicas, el hacerlo de que pintaran, de que dibujaran, el que fuera una persona vestida de payaso y que pudiera hacer algunos chistes, pudiera hacer algunas actividades con globo. Toda esa alegría, vean el beneficio que puede traer. Yo lo viví. Aproximadamente estuve en el hospital como de 10 a 11 meses, casi 1 año. Y lo viví, lo miraba, lo pude ver como niños, como niñas, en situaciones críticas, complicadas, se les pudo ver la mejora de una manera tal que era sorprendente. ¿Por qué? Porque se cambió la manera en cómo vivían ese dolor y ese proceso complicado. Se cambió el hecho de la visión, el hecho de no solamente estar pensando en la enfermedad, en lo complicado, en lo que me voy a morir, en que no tengo cura, en el dolor, sino que también se hizo algo para poder cambiar el ambiente, el momento, la vida, la perspectiva de estos niños y que estos niños pudieran decir, ahorita es momento de reír. Y quizás esos minutos en los que estábamos en el programa, en los que estaba el payaso, en los que se estaba bailando, esos minutos en los que se estaba coloreando, esos minutos de alegría, de paz, de tranquilidad, esos niños dejaban de pensar en ese dolor, dejaban de pensar en esa enfermedad.
se sentían felices, se sentían tranquilos, y eso ayudaba a que su sistema inmunológico se fortaleciera, y eso lógicamente ayudaba a que su cuerpo, que su organismo pudiera hacerle frente a la enfermedad que estaban pasando. Y eso ayudaba a que su cura interna pudiera ser más rápida. En el caso de los niños de ortopedia, claro. Porque en los niños de insuficiencia renal, sabemos muy bien cuando es crónico, lo que se llama como cura solamente es un trasplante, que es poco, son pocos los que llegan a esa situación. Pero esa anécdota es la que les quería compartir, la que les estoy compartiendo con ustedes, para transmitirle la importancia que tiene la salud mental, la salud emocional. Dependiendo cómo esté nuestra salud mental y nuestra salud emocional, también de esa manera vamos a poder enfrentar las enfermedades físicas, las enfermedades de nuestro cuerpo. Todo está relacionado. Tengo un video, por si te interesa, ahí lo puedes buscar, donde te explico la relación biológica, psicológica y social del ser humano. Todo está relacionado. Si nosotros nos sentimos felices, si nosotros nos sentimos bien, emocional, mentalmente, físicamente, así nos vamos a sentir. Y lógicamente, si nosotros nos sentimos bien físicamente, nos sentimos bien emocional y mentalmente. Y todo está relacionado. Porque muchas veces solo nos preocupamos por el bienestar físico. Voy a tratar de comer bien, voy a comer saludable, etc. Pero ¿cómo te estás alimentando en tu mente? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Cosas feas, cosas desagradables. Difícilmente eso te va a ayudar a estar bien. Entonces, cuando una persona está enfrentando una enfermedad, y más que todo una enfermedad terminal, como es cáncer, VIH-Sida, insuficiencia renal, o esas enfermedades que no hay cura, esas enfermedades de que posiblemente hay un tratamiento, pero el tratamiento suele ser doloroso, suele ser también desde una manera apática, porque es algo que se debe estar haciendo constantemente, tomando medicamentos quizás de por vida, yendo a un tratamiento en un hospital. Es una situación desgastante física, mental y emocional. Pero entre mejor esté nuestra salud psicológica, mejor vamos a poder enfrentar esta situación. Mejor vamos a poder enfrentar esa enfermedad. Hay casos muy excepcionales en los cuales la manera en cómo la persona enfrenta esa enfermedad terminal como un cáncer hace la diferencia. Porque no es lo mismo enfrentar un cáncer y decir, mi vida se acabó, ya no sirvo para nada, ya no puedo hacer nada, así que simplemente me acuesto y espero que llegue mi día para morirme, que decir, bueno, esta es la realidad, esta es la situación, por X cosas se dio y tengo esta enfermedad. Pero estos días los voy a disfrutar al máximo. Cada día voy a hacer lo mejor posible y voy a tratar de disfrutarlo al máximo. Cada día voy a vivirlo de la mejor manera y tener esa mentalidad positiva. No es lo mismo enfrentar la misma enfermedad en las dos situaciones que te he dicho. Y está demostrado que entre más tú vengas y tengas una mentalidad positiva, una estabilidad emocional, psicológica para enfrentar esas enfermedades, tienes mejores resultados. Tienes mejores resultados. Eso está comprobado. Y es por eso la importancia que yo tengo en transmitirle la importancia de la salud mental. La salud mental también es importante. La salud mental también es importante.
solamente de que no se le da el valor que se requiere. No se le da el valor porque no se ha descubierto propiamente los beneficios que tiene. El hecho de que tú te sientas bien psicológicamente es grandioso porque es parte de aquello que te va a llevar al éxito en tu vida. Al éxito me refiero a aquella situación de bienestar, a cómo tú te sientas bien según lo que sea éxito para ti. Cada quien sabrá qué es éxito para cada uno, pero el hecho es que la salud mental, la salud emocional, la salud psicológica es una gran herramienta para poder enfrentar las situaciones negativas, feas de la vida, en este caso específico, cualquier enfermedad. Por eso te decía, volviendo al caso, a la anécdota de estos niños, vimos esos resultados. Bajaron aquellas intervenciones de emergencia en los niños de nefrología. Ya no era tan frecuente que un niño tuviera una situación complicada, era menos. Los niños y las niñas iban a la diálisis, a la hemodiálisis con más alegría, con más tranquilidad. El tiempo que pasaban en diálisis y hemodiálisis ya no era un tiempo que sentían demasiado largo y tedioso, sino que era un tiempo en el cual podían distraerse. Al igual que los niños de ortopedia, ya no era tan tedioso simplemente estar acostado ahí todo el día, día y noche, día y noche. Imagínate cómo te sentirías tú estando acostado, acostada, día y noche durante 2 meses, durante 3 meses, sin hacer nada, simplemente estando ahí. ¿Cómo te sentirías? Sin duda alguna no creo que de esa manera tú digas, me voy a curar porque estar solo acostado me ayuda. Tal vez los primeros días, pero después hay un momento que se vuelve tedioso. Y después hay un momento que te frustra, te pones ansioso, te pones deprimido, deprimida, y después necesitas hacer algo más. Y eso fue lo que le llevamos a esos niños y esas niñas. Después de eso, no sé qué sucedió. Cuando yo me retiré, el programa quedaba, pero después no sé si aún siguen así, espero que sí. Espero que hayan seguido por los beneficios que eso tiene y espero que lo hayan mejorado. Porque créanme de que esos beneficios son maravillosos. Y es una situación muy sencilla. Lo digo sencilla por el hecho del acto que conlleva. Porque yo sé que tiene tuvo una grandeza, el aspecto de hacer eso. Pero me refiero sencillo en el hecho de que simplemente lo que hacíamos eran cuestiones que se pueden hacer fácilmente. Cuando un grupo de personas se reúne y tienen el objetivo de ayudar a otras personas. Había quienes se vestían de payaso y eso simplemente a los niños les causaba un asombro, una felicidad. De repente una canción infantil para bailarla. De repente era un momento solamente para dibujar, para pintar, cosas muy sencillas que se pueden hacer. Y quizás por lo menos en el ámbito de salud y específicamente en el país, en El Salvador, es una situación que deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque hasta donde yo sé, si alguien sabe, por favor, corríjame, pero no tienen implementado lo que es un plan de acción de salud mental para poder ayudar a los enfermos en los hospitales. No hay un plan bien establecido que verdaderamente se establezca para poder decir, hagamos algo en los hospitales para ayudar a estas personas, adultos, niños, niñas, hombres, mujeres que están pasando por esta situación difícil como es una enfermedad X, cualquiera que sea. Insisto, si hay en estos momentos, por favor, alguien dígame en los comentarios, pero que yo sepa, no lo hay, no lo hay. Y sería maravilloso, créanme que sería maravilloso. Y es por falta de la situación del compromiso que se tiene con la salud. Porque como te digo, no se requiere de una gran situación complicada. A
veces las personas solamente quieren platicar, quieren conversar. A veces las personas solamente quieren que los escuchen. A veces el simple hecho de ponerles una canción que los haga reflexionar hace la diferencia. A veces el hecho de leer un cuento, una historia, para poder soñar, pensar, reflexionar. A veces el simple hecho de una palabra, una pregunta de ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha seguido? ¿Cómo se siente? Cuénteme. Y las personas comienzan a expresarse. Quizás en algunos casos va a ser dolor, va a ser queja, en otros casos van a ser recuerdos del pasado agradables, etc. Pero todo eso ayuda, todo eso ayuda. Y sería bueno que en los hospitales hubiera un plan bien establecido de salud mental, de intervención psicológica, para poder ayudar a esas personas enfermas. Sería magnífico que verdaderamente desde la presidencia, el Ministerio de Salud, se lanzaría y que se haga un plan que pueda ayudar a todas las personas que están pasando por una enfermedad. Entonces, me quedo hasta aquí con esta pequeña anécdota. Espero que mis palabras hayan ayudado para poder abonar un poco a tu bienestar. De mi parte, por este momento ha sido todo. Te pido por favor que compartas mi contenido, comparte este video, comparte mis publicaciones para que de esa manera pueda llegar a más personas. Hay muchas personas que no pueden tener una terapia psicológica, una sesión psicológica, porque no tienen los recursos económicos, porque viven muy lejos de donde puede estar la asistencia psicológica, pero posiblemente sí tienen un teléfono con internet y mis palabras puedan que les ayuden a algo. Y ese es parte de mi objetivo de estar haciendo estos en vivos, de publicar y de mi contenido. Puede ayudar a que las personas tengan salud mental, a que las personas tengan salud emocional, a poder trasladar la psicología a cada uno de ustedes. Así que por favor te pido, comparte mi contenido, reacciona, comenta, pregunta, para que de esa manera el algoritmo pueda reproducir más mi contenido, pueda llegar a más y más personas. Y de esa manera estamos haciendo muchísimo por la humanidad. Les agradezco a los que están en este en vivo y también a los que posteriormente van a ver este video. Recuerden que la salud mental también es importante. Saludos cordiales para todos.